Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si pensamos en la llegada accidentada de un jugador extranjero, el nombre que se nos puede venir a todos a la cabeza es el de Mejo Codro. El bosnio aterrizó definitivamente en San Sebastián para fichar por la Real el 28 de septiembre de 1991, después de haber pasado casi de incógnito por Zubieta para una prueba. No pudo debutar hasta el día 16 de octubre de aquel año en Copa. Se lesionó en su primera aparición en Liga y no consiguió marcar su primer gol hasta que reapareció, el 8 de diciembre. Vamos a recordar qué sucedió en esos más de 3 meses. En la segunda mitad del año 1991, la guerra de los Balcanes era ya una realidad, y Codro, jugador del Vélez Mostar, encontró en la Real una puerta de salida para él y para su familia. El 16 de septiembre, Codro llegó a Zubieta por primera vez. Le dieron ropa de entrenamiento y Toshak le probó. Lo que vio le debió gustar, y confirmó que quería el fichaje del delantero. Un fichaje que no iba a resultar nada fácil de concretar y que no se pudo cerrar con el jugador en suelo donostiarra, por lo que tuvo que volver a su país. Si llego a quedarme allí, podría haber sido movilizado, como le ha sucedido a muchos de mis amigos, dijo Codro después, cuando regresó definitivamente a San Sebastián. El día 23 de septiembre, el presidente realista, Iñaki Alquiza, confirmaba el interés de la Real en el futbolista, y también lo complicado que iba a ser traerle. Primero tenemos que ponernos en contacto con los dirigentes del Vélez Mostar, y después con la Federación Yugoslava. Hasta el momento no hemos podido hacerlo, pero seguiremos intentándolo, decía el dirigente realista en unas declaraciones al Diario Vasco en las que confirmaba que la necesaria mediación de la Federación, que era el organismo que concedía el transfer del jugador, encarecería la operación. No sabemos exactamente cuánto nos van a pedir, pero ya tenemos una idea, confesaba Alquiza. Tras encarrilar el fichaje con los dirigentes de su club de procedencia y la Federación Yugoslava, Codro regresó a San Sebastián el 28 de septiembre, acompañado por el presidente y el director deportivo del Vélez Mostar. Para los amantes de las curiosidades, se hospedó con su mujer y su hijo de pocos meses en el Hotel Monteigueldo. Y ese mismo día fue a Atocha a ver a la Real por primera vez. Y fue un mal día. Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2. Era la cuarta jornada de Liga y el equipo de Toshak había perdido ya 3 encuentros y no había marcado ni un solo gol. Para eso venía Codro. La Real cerró el fichaje del bosnio ese mismo día, pagando una cantidad que no hizo pública, pero que rondó los 70 millones de pesetas, un 7% de los cuales fueron a parar a las arcas de la Federación Yugoslava. En su presentación, el lunes día 30 de septiembre, y con la mediación del traductor Broko Kronic, dejó muy claro que Toshak, amigo personal del entrenador del Vélez Mostar y del propio traductor que acompañó al jugador, había sido clave para el fichaje, a pesar de que había recibido ofertas tanto del Nantes como del Borussia Dortmund. Elegí venir a la Real. Para mí, aprender bajo las órdenes de Toshak es un paso muy importante en mi carrera, por eso estoy aquí, dijo el jugador, que lució la camiseta de juego de la Real en la rueda de prensa. Tantas ganas teníamos de que Codro aliviara la sequía anotadora de la Real, que el Diario Vasco tituló su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros en el césped de Zubieta con un Codro metió 3 goles en el entrenamiento. Pero el transfer del delantero seguía sin llegar, y no daba la sensación de que el bosnio pudiera debutar ante Osasuna. Considero que lo mejor es pensar que Codro no va a poder jugar en Pamplona, admitía Toshak el miércoles de esa semana. Iñaki Otegui, gerente del club, tampoco era muy optimista. No hay forma de conseguir ponerse en contacto con la Federación Yugoslava, admitía. Codro no pudo jugar finalmente en Pamplona, y el resultado del partido fue negativo. Osasuna 1, Real Sociedad 0. Los de Toshak seguían sin marcar y su delantero seguía sin transfer. Con el parón para la disputa de partidos internacionales, la Real aprovechó para organizar partidos amistosos que sirvieran para que Codro cogiera minutos junto a sus compañeros. El miércoles 9 de octubre visitó a Atocha el Brest, líder de su grupo de segunda en Francia. La Real ganó 4-2, Codro jugó los 90 minutos, pero no marcó e incluso falló un penalti. Los goleadores fueron Luis Pérez en 2 ocasiones, Alquiza y Carlos Martínez. En todo caso, Toshak se deshizo en elogios a la hora de valorar el debut de Codro en este amistoso. «Me ha gustado ver cómo se mueve», dijo, y no dio demasiada importancia a su fallo desde los 11 metros. No habíamos hablado nada previamente. Codro está acostumbrado a lanzar penaltis, faltas, lo hace bastante bien, aventuró. Los goles llegarán pronto, dijo el propio Codro tras el partido, muy agradecido por el recibimiento de la afición. El viernes 11 se celebró un segundo amistoso, ante el Eibar y en Pasajes. Codro volvió a ser titular, y nuevamente se fue sin marcar en los 45 minutos que jugó. El partido se lo llevaron los armeros, 1-2, y la Real solo pudo marcar de penalti en el minuto 87, por medio de Loinaz.
El transfer de Codro llegó por fin el lunes 14 de octubre, por lo que el jugador podía debutar en la Copa ante el Racing el miércoles de esa misma semana. Y el resultado, 0-0 ante un Segunda División. Codro jugó y lo hizo bajo la severa mirada del racinguista Roberto. Codro intentaba todo, pero el marcaje era severo y no estaba bien asistido, decía Luis de Andía en su crónica para el Diario Vasco. Le hicieron muchísimas faltas, dijo después Toshak, aunque quiso destacar que además de rematador es un jugador muy bueno en desmarque y en balones largos. Llegaba la Real a la sexta jornada de Liga, y los únicos goles que había marcado fueron los que le permitieron pasar de ronda en la Copa ante el Orense, 0-2 y 3-0, 3 de ellos de Irazusta y uno más de Alquiza y Fuentes respectivamente. El Valencia era el visitante en Atocha de aquella jornada en la que Codro iba a debutar como titular en Liga, y los goles llegaron, aunque el partido fue una pesadilla para el bosnio. La Real ganó 3-1. Luis Pérez, Alquiza y Océano de penalti fueron los autores de los primeros tantos del equipo de Toshak en la Liga, y Codro, efectivamente, se tuvo que marchar lesionado antes del descanso. Un problema muscular le obligó a dejar su puesto a Carlos Martínez. Nunca había tenido Codro una lesión similar. En los primeros 15 minutos yo vi que no corría como lo hace habitualmente. Esperé. Se lesionó en un saque de esquina que saltó de cabeza con Giner. Vi cómo salió de la acción cojeando, por eso decidí la sustitución, explicó Toshak. El pronóstico del doctor Echevarren fue claro, y el periodo de baja estimado, unos 15 días, pero al final fue mucho más largo, y Codro no pudo reaparecer hasta el 8 de diciembre, cuando la Real ya había sido eliminada de la Copa a manos del Logroñés y al menos había conseguido enderezar el rumbo en la Liga con 7 jornadas sin perder. Pero aquel día esperaba el líder en su estadio, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, y la Real sucumbió con merecimiento. 4-1 fue el resultado y la victoria local incontestable. La Real aguantó solo media hora. En el minuto 36 marcó Sanchís a la salida de un córner y en la segunda parte se culminó la goleada. En el minuto 52 Hierro hizo el 2-0, Villarroya hizo el tercero un minuto después y en el minuto 72 Hagi redondeó el marcador. Y llegó el minuto 80. Codro se acercó al área y fue derribado por Villarroya. El colegiado del partido, Bello Blanco, señaló la falta y le mostró tarjeta amarilla al madridista, la segunda y por tanto la roja. Codro cogió el balón y enganchó un cañonazo descomunal. Bullo ni lo vio. Gol. No valió para nada, porque la goleada era clara, pero fue el primero de Codro en la Real. Su primer codrazo. El primero de los 13 que marcaría esa misma temporada hasta llevar al equipo Churiurdin hasta la quinta posición de la Liga. El primero de los 81 que marcó antes de convertirse en el máximo goleador realista de una temporada en primera, con 25 tantos, y marcharse al Barcelona dejando 700 millones de pesetas en las arcas del club. El suyo fue un aterrizaje complicado, pero en cuanto cayó el primero, no hubo quien parase a Codro.